Todos conocemos al doctor Sergio Thyssen, pero siempre nos gusta hacer una brevísima presentación de su largo recorrido como profesional y como espírita. Nuestro querido amigo Sergio nació en Porto Alegre, en el estado de Río Grande del Sur, en Brasil. Él es médico general y cardiólogo. Fue profesor de medicina en la Facultad de Medicina Sousa Márquez y en la Universidad Federal en Río de Janeiro, y también trabajó como médico de la unidad coronaria del Instituto Nacional de Cardiología del Ministerio de Salud en esta ciudad desde 1989 a 2016. También ha coordinado cursos de extensión universitaria durante décadas en diversas áreas como emergencia y cuidados intensivos en el mismo instituto, en Santa Casa de Misericordia en Río de Janeiro y en el Hospital General de Ipanema, y también a cargo del Ministerio de Salud. Es licenciado en Física por la Universidad Federal de Río de Janeiro desde 1993, expositor espírita, y siempre resaltamos que Sergio investiga en esa frontera entre la medicina y la espiritualidad. Y realmente esto pues lo plasma en sus conferencias, que nos acercan pues grandes conocimientos. Ha viajado mucho, ha estado al menos en 34 países promoviendo el espiritismo. Su padre, un gran ejemplo para todos, Francisco Thyssen, fue presidente de la Federación Espírita Brasileña de 1975 a 1990, y Sergio también fue miembro del Consejo Superior y Supervisor de la FEP durante 24 años. Y hoy pues nos va a hablar sobre periespíritu y reencarnación en esta serie de conferencias que nos está dando, que nos está descubriendo el periespíritu ahí en toda su extensión. Y recordad que al finalizar pues vamos a poder realizar preguntas por el chat y ir apuntando y cogiendo apuntes, que siempre se nos quedan cosas en el tintero, pero él siempre vuelve a retomar. Adelante, Sergio, todo tuyo, y te escuchamos con muchísima atención, y muchísimas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias, queridos amigos, Rosa, Vale, Joaquín y todos que estamos juntos hoy en este viernes, ¿no? El último del mes de mayo. Me gusta mucho estar con ustedes y poder una vez al mes tratarmos de aspectos sobre este tema, que es como que un tema central, que es el periespíritu, ¿no? Hay tantas cosas y estamos caminando, buscando estudiarlo con cariño, con dedicación, y estoy muy contento de estar de nuevo acá. Hoy nosotros vamos a hablar un poco sobre algo que muchas veces la gente tal vez no esté como que más cerca, ¿no? En el día a día de sus estudios, pero somos todos pequeños, aprendices de todas estas cosas extraordinarias, pero muy simples y muy belas sobre la realidad del espíritu inmortal, según, claro, las enseñanzas del espiritismo cristiano. Antes, entonces, vamos recordando que en la tierra, y me gusta decir en la tierra, que es el mundo donde nosotros todos vivimos y donde tenemos una ciencia, ¿no? Antes y después del espiritismo, una ciencia académica que envuelve biología, química, física, matemática, espiritualidad, religiosidad, que hoy son aspectos, por ejemplo, de la ciencia médica. Hay muchas cosas curiosas, ¿no? Antes de todo, entonces, en este planeta, nosotros que estamos encarnados, los seres humanos vivos, pero no olvidando que los desencarnados están tanto cuanto o más vivos do que nosotros, pero entonces tenemos un punto de vista, una idea de la gente que está en este lado, de que con el espiritismo, como está en la mensaje de Deslian, que nuestra hermana ha leído hace pocos minutos,
la idea de que tenemos un cuerpo físico, tenemos, pero no somos un cuerpo. Tenemos el periespíritu, pero todos tienen sus periespíritus. Encarnados, nosotros, y los desencarnados, tanto cuanto. Y claro, todos nosotros somos espíritus, somos almas, de tal manera que podemos cambiar el nombre, pero es una idea sola, ¿no? Según Kardec, alma para los encarnados, espíritu para los desencarnados. Un aspecto que debemos buscar comprender es que el periespíritu, entonces, como ya estudiamos antes, tiene una importancia extraordinaria en todo. Y que todos los seres humanos, cual sea el mundo y su condición de elevación espiritual, todos tenemos periespíritu, pero el periespíritu para la gente que vive acá en la tierra tiene una conformación, una constitución que es como que básica. Mismo en la tierra, entre los humanos hay espíritus encarnados o desencarnados con una variabilidad de la densidad que yo puedo decir kármica, porque se relaciona con evolución espiritual, que es algo que varía, que cambia de acuerdo con la evolución de cada uno. Pero cuando cambiamos de mundo, de humanidad, cuanto más adelantados nosotros nos tornamos, va cambiando la constitución del perispíritu para cada vez menos material y más como que fluídica, energética, siempre, pero me gustaría decir una cosa menos material. Pero en la tierra, donde nosotros conocemos un poquito mejor las cosas, tenemos que comprender que la vida puede ser por periodos en el mundo espiritual y por otros periodos en el mundo material. Y nuestros periespíritus están siempre como que participando de todo. De tal manera que donde hay una alma, donde hay un espíritu humano, hay un perispíritu que varía sus condiciones personalmente hablando, pero tiene una importancia fundamental por causa de la vinculación necesaria y también esencial del alma o espíritu con el cuerpo cuando estamos encarnados. Entonces, una idea de cuando pensamos en reencarnación y periespíritu, que es el tema de nuestro estudio de hoy, debemos considerar que hay dos aspectos. El periespíritu existe siempre, cambia su constitución, pero siempre es el mismo periespíritu para cada uno de los hijos de Dios en la condición humana, donde esté Él. Y si estamos en la tierra, vamos a nos ocupar de esta realidad por acá, ¿no? Entonces, cuando es el caso de se preparar una reencarnación, este es un mundo de conocimiento, de aspectos para que pudiéramos estudiar juntos, ¿no? Por ejemplo, hay una cosa que tiene a ver con el mundo moral, pero hay aspectos técnicos, porque son un percentual muy pequeño aquellos espíritus humanos que tienen un adelantamiento moral,
de tal manera que ellas mismas, eligen una nueva reencarnación en la tierra, de tal manera que pueden como que pensar y buscar como que todos los aspectos de una próxima existencia acá en el mundo material, de tal forma que pueden elegir sus familiares, pueden como que preparar una idea de profesión, de actividad formal, informal, de tal manera que también estos espíritus van como que elegir dónde van a nacer, qué país, qué ciudad, para qué tipo de adelantamiento, para qué tipo de trabajo, ¿no? Para que puedan ayudar a los otros y ayudando a los otros, ayudando a sí mismos, ¿no? Entonces ellos elaboran un proyecto y por qué son espíritus mejores, más amadurecidos. En general, lo hacen solos y someten, vamos a decir, a la apreciación de los superiores que ellos, ¿no? Y en general, salvo como que rarísimas excepciones, hay una asignatura, hay una chancela, no sé cómo se dice en español, una confirmación, sí, está todo bien, adelante. Y entonces va a haber toda una secuencia de etapas para que estos más adelantados vengan a nacer, vivir, trabajar, adelantarse, ayudando a toda la comunidad. Esta calidad de encarnados en la tierra que pasan por estos aspectos de la preparación son como que una minoría. Son 5% aproximadamente de todos los que están volviendo a cada ciclo, a cada etapa de tiempo de la evolución en la Tierra. Existen otros tipos que son más o menos como que 15%, son espíritus buenos, son espíritus de según orden también. Y ellos entonces programan alguna cosa por causa de la conciencia que tienen de sus vidas pasadas, de su condición actual y por lo tanto de sus necesidades de vivir de nuevo con un provecho mejor para la evolución de todos los involucrados en este aspecto, para cada uno de ellos, estos espíritus humanos. Y entonces someten también, ¿no? Y muchas veces cuando están mismo empezando una preparación, ya tienen con ellos espíritus mejores para una tratativa, para una confabulación, para una charla, para que los mínimos detalles puedan ser trabajados en común acuerdo, de tal manera que al final se establece como que una idea de que es el mejor y entonces las cosas van a seguir para una nueva vida de estos que son más o menos 15%. Pero hay una idea de autores distintos, post-Kardec, que nos tratan de la idea de que por causa de expiaciones y pruebas, por causa de la mayoría de la condición como que de promedio, de condición de evolución moral, este inmenso percentual de 80% aún están sometidos a reencarnaciones compulsorias, de tal manera que no hay tanta participación de los posibles interesados para tratativas que puedan ser de
cómo va a ser eso y aquel otro y así por delante. De tal manera que es el mundo mayor que va entonces a ayudarnos para que podamos estar por decisión de ellos, mucho menos de nosotros, en qué condiciones en términos de familia, de profesión, de localización en el planeta Tierra, llevando siempre las posibilidades porque son aspectos hechos por los superiores para que tengan estos espíritus el mejor provecho posible. Entonces, esta es una idea, pero todos ellos tienen periespíritus, pero con gradaciones distintas de condición material del cuerpo espiritual, que es el periespíritu. Pero entre todos hay una misma cuestión, que es la idea de que la reencarnación pasa por la necesidad de un vínculo del periespíritu con la materia biológica más simple, humana, que traduce una vida en este mundo, que es cuando tenemos el óvulo de las madres, de la mujer, fecundado por el espermatozoide. Cada uno de los dos también tiene, claro, una importancia enorme, pero es la unión de ellos que va a dar oportunidad a la formación de un cuerpo nuevo. Entonces, hay una visión que es que cuando hay la concepción, de un modo general, esta estructura en una fase aún muy inicial tiene un inmenso poder magnético de atracción cuanto a un periespíritu de quien sea, un periespíritu cualquier, claro que de una persona desencarnada. Por otro lado, siempre que hay como que una concepción de un modo general, pero no absoluto, hay una tendencia natural y casi que absoluta, pero no siempre, de que hay espíritus como que dentro de un planeo para una vuelta al mundo material. Entonces, en general, hay inclusive una proximidad en el espacio-tiempo, una proximidad de verdad, y no es una proximidad solamente vibratoria, de tal manera que hay un mecanismo de proyección del periespíritu, porque el periespíritu tiene una importante plasticidad, y esta plasticidad tiene muchas consecuencias para nuestros estudios y para la realidad de la vida humana en el planeta Tierra. Pero es una cosa de la mente del interesado en este nuevo cuerpo que va a ser suyo a partir de la concepción. Hay una acción de la voluntad, y por causa de la voluntad hay como que por la plasticidad una emisión de como que una parte del periespíritu. No es una parte específica, pero tiene relación con el cuerpo astral que todos tenemos, desencarnados y encarnados, de tal manera que nosotros miramos como que una proyección
que va de encuentro a este magnetismo del óvulo fecundado o del ovocito, como se puede decir en biología. De tal manera que son fuerzas muy fuertes de proyección del interesado en la reencarnación, como también de esta estructura material en una fase muy inicial para que las cosas puedan juntarse. Porque hay que acontecer esta integración que tiene aspectos que nosotros podemos mirar de un poquito cerca, un poquito lejos, en términos de que es como una verdadera explosión. Si nosotros utilizamos, y yo tengo registro de eso, por científicos, una idea de registro de como que la energía involucrada en este proceso, hay una verdadera luz que se puede ascender cuando hay la ligación del periespíritu con el principio de la vida, que es el óvulo, recién, muy recién, horas de fecundación por el espermatozoide. Y entonces, también por causa de la diversidad de posibilidades de quién son los que están ahora reencarnando en el sentido de la formación de un cuerpo nuevo para la próxima reencarnación, espíritus muy adelantados en grados diversos están trabajando en este proceso. De tal manera que hay una parte que es automática, que no depende de nadie, pero para que se pueda atender a las finalidades, elecciones, para que el nuevo cuerpo pueda ser el más importante para la adecuación, para la tarea, para la perspectiva de causar evolución y provecho para todo este proceso, que es individual, pero es universal al mismo tiempo, por cuestión de ley divina, ¿no? Espíritus superiores están cuidando de todo. Inclusive, claro, de aquellos casos que son tan numerosos de reencarnaciones compulsorias, porque son los espíritus estos que son superiores que van a asumir la responsabilidad para que todos los detalles, todas las etapas de este proceso sean como que adecuadas, correctas, para que el resultado, que es lo que importa, sea optimizado, para que tengamos de verdad las condiciones propias y el cuerpo nuevo pueda ser el más adecuado a este proceso que es individual. Entonces, si nosotros miramos de un poquito más lejos, es una cosa impresionante. Pero mismo cuando vamos llegando más cerca, hay aspectos que van como que haciendo sentido en la condición microscópica de la materia. Entonces, hay la materia densa, la materia, vamos a decir, más material, ¿no? Con una constitución molecular más pesada, pero cuando adentramos, miramos la ultraestructura de la materia. Mirando la materia desde el punto de vista microscópico. Y entonces necesitamos de un poquito de conocimiento de química, de biología, pero también de física. Porque en la ultraestructura de la materia, nosotros tenemos quarks y leptones.
nosotros tenemos protones, neutrones y una nube electrónica para cada átomo de todo este conjunto inmenso que es como un universo lleno de estos aspectos. Pero cuando vamos cada vez más en la intimidad de la materia, vamos llegando a la condición que nosotros hablamos hoy en física, que son los quarks y leptones, baryons, mesons. Y estas cosas están en todo el universo de Dios, toda la creación, pero también están en la constitución de la vida. No podemos olvidar un aspecto ahora que estamos conversando sobre reencarnación y perispíritu. El perispíritu, que mucha gente puede pensar que es una cosa espiritual, nosotros no decimos cuerpo espiritual, cuerpo del espíritu, por lo tanto, cuerpo espiritual, pero es espiritual, pero es cuerpo. Perispíritu es cuerpo. Todo que es cuerpo tiene estructura material. Claro que para una comparación con la realidad del mundo visible para los vivos, encarnados, es una condición distinta, pero es de constitución de elementos materiales, en un arranjo distinto de esta estructura ahora microscópica, ultra fina, ultra microscópica. Y entonces hay como que expertos, no en el mundo físico, entre encarnados, que los hay, pero son muy pocos. Pero del otro lado, hay gente que estudia estos detalles, de tal manera que, por ejemplo, cuando estudiamos el libro Nuestro Hogar, cuando estudiamos Evolución en dos Mundos, cuando estudiamos otros de la serie de André Luis, estamos acompañando experiencias, vivencias de espíritus más adelantados también. Por ejemplo, en Nuestro Hogar, el ministerio de la reencarnación. Entonces, queridos, no podemos pensar que reencarnación es una cosa automática, que el embarazo, ¿no? Es una cosa que basta una idea de un espermatozoide y un óvulo. Ahora, debidamente este óvulo fecundado. Hay cosas que nuestros ojos no miran y nosotros estamos hablando de algo que es para toda la gente. De tal manera que somos 8.000 millones de encarnados. Todos ellos, algo muy similar se pasó. Y cada vez que tenemos el embarazo nuevo, ¿no? Para la generación nueva llegando para cambiar todo eso que hay acá, nosotros estamos mirando no solo nuestro hogar, ¿no? Que tiene una relación con la condición en Brasil, pero todos los países en todo el planeta Tierra, sus ciudades, hay elementos, ciudades astrales equivalentes, algunas más simples, otras más complejas, pero siempre hay, cuando es la ubicación deseada, ministerios, como que institutos de reencarnación. Para que tengamos idea, con eso como una información simple, que no es una cosa siempre automática y pronto.
que basta una relación sexual para que tengamos, vamos a decir, todo listo, ¿no? Porque hay cuestiones que son muy particulares, porque todos hijos de Dios merecen como que una atención de espíritus que nosotros en el día a día no recordamos de ellos. Pero la literatura espiritista nos da una idea de su importancia, porque son anónimos. No estoy hablando de Becerra de Meneses, de Amalia Domingo y Soler, no estoy hablando de Teresa de Ávila, o que sea de Albert Schweitzer en África, por ejemplo, ¿no? Dona Ivone del Amaral Pereira o Chico Xavier. Estamos hablando de espíritus que son muy inteligentes, amorosos, que tienen una formación técnica, una formación moral, y de una manera amorosa, olvidados de la humanidad, pero conocidos de los espíritus superiores, trabajando por nosotros, para que la reencarnación pueda de cada uno atender a la mejor programación para una tendencia de éxito de cada hijo de Dios. Muchas veces olvidamos de ellos, pero hay que tener mucha gratitud por su trabajo para que puedan ayudarnos, para que nuestro cuerpo pueda como que atender a aspectos de la historia de cada espíritu que está llegando. Para que tengan una idea, nosotros tenemos los primeros humanoides hace 2 millones de años en la Tierra. Y por lo tanto, desde tanto tiempo, las cosas están siendo como que bien cuidadas, porque el Maestro Jesús y los espíritus más elevados que cuidan de todos estos aspectos tan importantes, conocen el planeta Tierra a 1.000 millones de años, como nos habla Emmanuel en el libro A Camino de la Luz, por Francisco Cándido Xavier. Cuando la Tierra aún estaba como que incandescente, el Cristo Jesús ya era un espíritu de una evolución espiritual como que completa. Y por eso Dios le invita para como que gobernar, cuidar, por amor y sabiduría, todos los aspectos de 3.4 mil millones de años hasta hoy. Entonces, desde que estamos acá, 2 millones de años, como que humanos muy primitivos, pero humanos, de pie, como se dice, ¿no? Estas cosas van como que siendo como que cuidadas por espíritus buenos. Muy bien, otra idea es una idea que está en Allan Kardec, en el libro de los espíritus, en la pregunta 344, ¿dónde empieza la vida? Y la respuesta es en la concepción. Por lo tanto, en la fecundación. Y en este momento que vamos a tener una primera relación explosiva de luz, una luz que es física, que es moral, porque un ser humano y algo análogo se pasa con mamíferos. Como vimos otro viernes, una idea de que los animales también tienen sus periespíritus, como estudió Delany, como estudió Leon Denis. De tal manera que, volviendo para la condición humana,
la idea es de que es un momento solene, que la gente no se importa, porque en la mayoría del planeta la gente no se ocupa de valorar aspectos que parecen como que muy automáticos o automatizados. Claro que hay este aspecto también, pero siempre como involucrado en las manos de buenos espíritus, en favor de la nuestra evolución. Y en la misma cuestión de Allan Kardec, los espíritus nos dicen que el proceso es formal y empieza con la fecundación, pero va como que progresando hasta que estemos en condiciones del nacimiento, ¿no? Sea por un parto espontáneo, sea por un parto cesárea, de tal manera que la gente, los bebés, ¿no? Van llegando a este sitio, a este lado de la condición en el primer minuto, cuando recién están llegados acá. Entonces, es un proceso, pero hay vida desde la concepción. Una otra cuestión curiosa que me gusta como que comentar con nuestros hermanos es una idea que a veces las personas no se quedan como que atentas, ¿no? Hay una vinculación de molécula a molécula, molécula del periespíritu, con cada molécula propia en este cuerpo en desarrollo desde la concepción en las fases sucesivas, que son muchas, que nosotros, por ejemplo, hablamos de embrión, y después de algunas semanas, nosotros hablamos de feto, hasta que el bebé venga y mire a la luz, ¿no? Como también se habla. De tal manera que hay siempre un crecimiento de relación entre el cuerpo espiritual de quien está volviendo a la tierra y su nuevo cuerpo físico. Una cuestión importante, creo que podamos como que valorar, es que todos los aspectos morales que tiene a ver con cada uno de nosotros, que tenemos cada uno una historia de miles y miles de años, de tantas reencarnaciones en la tierra, tal vez para muchos antes en Capela, antes en Sirios, de tal manera que hay una solidaridad entre los mundos, ¿no? Y las reencarnaciones ocurrieron también en estos otros sitios, en modos análogos, pero no exactamente de la misma forma, porque hay nuances propias de la condición de cada planeta, de cada exoplaneta, porque de fuera de nuestro sistema solar. Entonces hay adecuación, adaptación, hay cambios, todos muy naturales, de tal manera que cuando nosotros pensamos de vuelta en la Tierra, nuestras historias son muy antiguas. Somos espíritus muy comprometidos por causa de transgresiones cuanto a las leyes de Dios. Entonces hay muchas cuestiones que tenemos que tener atención, porque no estoy hablando ahora solo de aspectos biológicos, automáticos, magnéticos, y no solo por causa de la importancia de los benefactores para que tengamos un cuerpo para el mejor provecho para aquella destinación, la nueva existencia o reencarnación.
Hay cosas de la intimidad, hay cosas que es como que los médicos que auscultan cada caso. No se puede hacer una medicina que no tenga una relación médico-paciente exclusiva y cuanto de mejor calidad. No se puede hacer una medicina con una charla, una conversación de 15 minutos, un examen físico de 8 minutos. No es así, porque no se puede hacer medicina de calidad en poco tiempo. Hay que mejorar siempre la vinculación médico-paciente. Haciendo una analogía, tenemos el mismo. Hay una importancia que el mundo material y la gente encarnada no conoce. Por eso la importancia de la serie de André Luis, que va nos adelantando tantas cosas a partir de la base de Allan Kardec, de los 5, 6 libros básicos de la Revue Spirit y tantos otros que son libros complementares, pero de Kardec, con la participación directa o indirecta de Allan Kardec. Y entonces André Luis es un hermano querido que aprendió tantas cosas sobre reencarnación y sus instructores fueron como que siendo consultados y nos enseñando aspectos nuevos de esta preparación de vínculo entre el perispíritu y también el cuerpo físico. Pero cambiando un poquito de escenario, de discusión, ¿no? Una idea importante para reflexión. Espíritas, conocemos un poquito de la realidad del mundo espiritual, pero su mayor parte desconocemos. Pensamos algunas cosas, muchas de ellas correctas, pero falta mucho. Imaginen una idea. Somos 12 mil millones de desencarnados. No todos juntos como estamos cuando estamos en la materia. De tal manera que del otro lado, ya trabajamos este tema antes, pero ahora es interesante recordarlo, ¿no? Porque son pocos que están en las cortezas más elevadas, como de gobierno de la vida y la tierra, como de una otra corteza de las más elevadas, la del amor fraterno universal. Menos do que cuando tenemos una hermosísima que es la corteza de ciencia, cultura y arte. Más para abajo, más gente como que en el umbral, sea umbral superior como nuestro hogar, umbral medio cerca de acá de la vida biológica, umbral inferior donde estuve André Luis por algunos años, luego después que desencarnó. Pero para abajo, ¿se acuerdan de Lisias? Cuando Allan Kardec pregunta, Lisias, ¿qué son las tinieblas? Y Lisias responde a André Luis cuanto a que Lisias conocía. Y por su respuesta, yo creo que Lisias no conocía todo. Este es otro aspecto. Tenemos fuera umbral inferior, tinieblas, las zonas abismales. Y ustedes no imaginan los cambios
perispiríticos por una degradación moral de seres humanos relacionados a lo que tenemos en la tierra hasta hoy, que son los aspectos individuales y colectivos más preocupantes que tenemos, como los abortos inducidos, como los suicidios formales, como también los suicidios indirectos, como también la idea de lo que tenemos por causa de las guerras, de algo como siempre tuvimos. Y hoy tenemos Afganistán, Siria, Yemen, tenemos Palestina, tenemos Ucrania. De tal manera que es una cosa que nos da una idea y que nosotros espíritas no podemos dejar creyendo que es una cosa menor. No, estas cosas tienen una íntima relación, encarnaciones y desencarnaciones por causa de los problemas morales de nosotros, enfermedades mentales, trastornos de ansiedad, depresión más grave con ideación suicida, niños con autismo moderado o severo, porque hay los leves también, alcoholismo, dependencia química de un modo general, como tenemos por crack, por heroína, cocaína, anfetaminas, opioides. Hay muertos todos los días, por ejemplo, en Estados Unidos, por causa de fentanil, que mezclan con otras drogas y cuando van a utilizar, creyendo que es una, son dos. Y entonces la gente usuaria muere súbitamente, siempre con daños nuevos a sus perispíritus. O qué se pasa con los desencarnados en una guerra como la Ucrania, por explosiones, tiros, misiles, ¿no? Una devastación, una muerte muy traumática. Traumatiza el cuerpo, pero ustedes creen que cuando muere los periespíritus, los espíritus, claro, con sus ropas perispirituales, se quedan inmediatamente bien después de tantas violencias como tenemos en Brasil, feminicidio, infanticidio y tantas cosas que causan como que la muerte humana del cuerpo, pero causan también un prejuicio inimaginable para el perispíritu, porque hay un grado tan importante de intimidad entre estos dos cuerpos, pensando en el perispíritu con más detalle para el cuerpo astral y la condición de las células, los tejidos, los órganos y el cuerpo físico humano de una forma global. Cuando hay un prejuicio del cuerpo de una forma violenta, el perispíritu sufre del mismo proceso. Y me gustaría un día hablar con ustedes de una actividad mediúnica hace 40 años, 45 años, trabajando con equipos muy bien capacitados. Muchos de las medios y de los medios, alumnos míos de medicina, que yo fui invitando para componer nuestros equipos mediúnicos, para que podamos ayudar a cuidar de casos de los más serios problemas médicos que tenemos en la actualidad. Este es un tema también que
tiene a ver con perispíritu, nacimiento, reencarnación, por lo tanto, pero también desencarnación, porque es el proceso en oposición a este primero. Por ejemplo, un otro aspecto fuera de la enfermedad mental. ¿Qué pasa con personas con cáncer, con problemas cardiovasculares muy serios? ¿Qué pasa? ¿Qué pasó con 18, Organización Mundial de la Salud, 18 millones de víctimas por la COVID-19 en todo el mundo? De una forma objetiva, 6,5 millones, una contabilidad de hoy, pero una estimativa de la OMS, el triple de casos. Yo estoy buscando con equipos distintos cuidar de ellos. Ustedes no tienen una idea de qué pasa con ellos en la terapia intensiva por 3, 4 semanas y después el óbito y la desencarnación. El cuerpo se queda, claro, ¿no? Acá, pero el perispíritu, nosotros estamos trabajando para ayudarlos a una forma de aceleración de la recuperación de sus perispíritus, para que el sufrimiento en las distintas cortezas del mundo espiritual de la tierra no permanezca por tantos años, décadas, y dependiendo de la situación, de la historia de cada uno, de una historia pregresa, pero también de una historia reciente, lo que pasa con ellos. El valor de la reunión mediúnica seria, como decía Kardec. Cuando nosotros no nos quedamos solo esperando las manifestaciones psicofónicas o psicográficas y hacemos, como que me gusta decir, una mediunidad de parcería, porque tenemos 165 años desde el Libro de los Espíritus, 1857, 18 de abril. Entonces, este es otro tema, pero perispíritu. Por ejemplo, nosotros en nuestra casita espírita, hace más o menos 20 años, nosotros creamos una cosa muy humilde que llamamos Proyecto África, por causa de las necesidades personales y colectivas en muchos de los países de este inmenso continente, que fue muy perjudicado en el proceso de colonización. Y tenemos mucha miseria, pobreza, hambre, ¿no? Es una cuestión importante, pero para otro día. Y entonces, por ejemplo, cuando estamos con Albert Schweitzer, que es un espíritu de una historia linda, músico, ¿no? Tocaba en Europa y en el país llamado Gabón, Lambarene, en Gabón, formó como que un hospital de campaña para tantos y tantos enfermos de Gabón. Ganaba plata tocando cravo y piano en Alemania, en Francia, en Londres, y su plata volvía otras veces para África para ampliar el hospital por causa del número de pacientes. Entonces empezamos este proyecto para cuidar de dramas colectivos de países de África. Entonces, me recuerdo una vez fuimos cuidar de una persona enferma, encarnada, con un problema mental importante, y llegamos a una región que había algo en este país de África relacionado a este paciente en Brasil.
Y entonces había minas terrestres, como que en todo un campo de una determinada región de una nación africana. Y niños jóvenes estaban como que caminando, pisaban en una mina, una explosión, desencarnación súbita, sin la mitad del cuerpo físico, con hemorragia, no sé bien. Y entonces, estos espíritus angustiados, sin la mitad inferior de sus periespíritus, algo mirado por varios mediums al mismo tiempo. Si nosotros separamos dos grupos, pero abrimos el mismo contexto, cada grupo en una sala, ellos nos traen las mismas informaciones para que podamos excluir una idea de una imaginación. Entonces, el periespíritu está dañado. Cuando estamos estudiando Emmanuel en el libro Roteiro por Chico Xavier, hay un capítulo llamado Orgullo y Humildad. El nombre del capítulo es Humildad. Y entonces Emmanuel nos dice que el orgullo humano, a partir de un nivel, lleva a un esgarzamiento del periespíritu, que va a llevar a enfermedades si este periespíritu no es cuidado, como que tratado por los benefactores desencarnados, sea del ministerio de la reencarnación, sea de una ciudad astral, cual sea otra que nuestro hogar. De tal manera, no podemos nos quedar con una idea muy infantil, yo podría decir, que es la idea de que, vamos a decir, las cosas son como que automáticas. Hay una parte que no depende de la acción humana, de la acción espiritual, de los humanos desencarnados. Pero hay otras que exigen como que una contribución por amor para que tengamos éxito en el proceso de promoción de un cuerpo nuevo, claro, que pueda atender, porque a las finalidades de la nueva vida, en el nuevo proyecto, pero se podría decir que se puede solo dejar acontecer. No, no es así. De tal manera que hay como que inversiones espirituales para que todo se quede bien, porque hay aspectos morales que van a estar en la intimidad, pasando del periespíritu para el cerebro humano nuevo que está en formación. Entonces, hay vínculo entre el corazón del periespíritu y el corazón nuevo que viene de la biología de los padres, del hombre o la mujer, del niño que está llegando. ¿Por qué nosotros tenemos enfermedades congénitas? El niño no vivió nada, está en el útero materno aún. Hoy nosotros tenemos una medicina linda que podemos hacer cirugías dentro del útero materno. Muy lindo todo. Intentando que el que va a nacer pueda nacer en las mejores condiciones que hay. Pero hay una idea de que este periespíritu que está como que estableciendo como que un vínculo cada vez más próximo
esta vinculación es de un valor incalculable. Mucha gente desencarna y va a trabajar en el mundo espiritual porque va se dando cuenta de tanto trabajo que hay para que se pueda promover una salud mejor, una condición de éxito para que este nuevo cuerpo pueda atender a las finalidades evolucionarias de cada hijo de Dios en la tierra. Y como es en la tierra, análogamente, hay también del mismo en el mundo espiritual. Para que tengan una idea de que podríamos hablar hoy, pero tal vez no tengamos tiempo por causa de la hora, pero una idea de embriones congelados, trasplantes de órganos. Son dos aspectos que este tema tiene todo que un valor, ¿no? Imaginen un espíritu vinculado a un embrión en una clínica de fertilización de una misma pareja, 10, 12. No queremos decir que en todos ellos vamos a tener espíritus siempre, porque ni todos en el útero materno, que es un desarrollo embrionario o fetal, tiene espíritus. Está en el libro de los espíritus con Kardec. Ni todos los que están en desarrollo en el útero tienen espíritus. Y es claro que va a haber a un intrauterino como que un descarte, como que un aborto espontáneo, porque no hay espíritu, no hay alma, ¿no? De tal manera que cuando miramos una idea de embriones congelados, ¿qué espíritus son esos? Que se quedan años sin el grado de libertad de los desencarnados, porque fluídicamente ya están de alguna forma, claro que muy leve, vinculados a un embrión, pero sus procesos reencarnatorios se quedan como que asustados, parados, hasta que la pareja y los médicos entiendan que es llegada la hora de la implantación en el útero de la madre. ¿Y qué pasa? Este es un tema. Otro tema es el trasplante de órganos. Yo tengo algunas historias para contar a ustedes. ¿Qué es la memoria celular? Yo tengo casos de personas, por ejemplo, mire vos, que murieran por como que suicidio, pero un suicidio por causa de alcoholismo severo por años. Y entonces su corazón fue trasplantado, un corazón biológico trasplantado para una persona, un hombre casado con una familia que se quedó muy enfermo de su corazón. En poco tiempo iría a desencarnar y entonces estaba en la fila de trasplante. Este corazón fue para su cuerpo. Y entonces, algunos meses después, este paciente que recibió el corazón del paciente que murió por suicidio, ¿no? Siempre tuve una salud mental perfecta. En algunos meses fue se tornando
desequilibrado mentalmente y fue se tornando depresivo con algunas otras perturbaciones y más o menos con 6 meses de trasplante cometió suicidio y murió. ¿Qué pasa? Fue una sorpresa para todos que los conocían. ¿Cuál es la relación del corazón biológico con aspectos perispiríticos del donador y la vida del receptor? Este es un tema para mirarnos con calma en el futuro. Pero yo tengo algunas historias muy curiosas que nos ayudan a buscarmos reflexiones, profundizando un poquito más los nuestros estudios sobre la relación del periespíritu y de la reencarnación. Una idea, hermanos, tenemos que conversar. ¿Cómo la casa espírita, la reunión mediúnica, puede ayudar a los que están desencarnados con la mediunidad de parcería? ¿Cómo hacer eso? Es una cosa tan linda, tan útil cuando tenemos un equipo de espíritus más adelantados, o como que también, claro, un equipo de trabajadores dedicados buscando un conocimiento que lleve a una acción más útil en los nuestros encuentros mediúnicos. Pero, queridos, creo que ya me adelanté mucho. Me gustaría de agradecer de nuevo. Siempre es un placer. Y me gustaría de volver a las nuestras anfitrionas la palabra, porque tal vez podamos conversar un poquito más cuanto a cuestiones, inquietudes. Estoy acá a vuestra disposición. Muchísimas gracias, Sergio. Yo creo que nos has dejado con ganas de muchísimo más, porque realmente todo lo que nos has contado es muy... yo creo que nos ha impactado mucho, ¿no? Que abre pensamientos, reflexiones, incluso como has estado ahora apuntando en cuanto al trabajo mediúnico, en la preparación. Nos hace pensar, ¿no? Estábamos comentando Valle y yo esto, ¿no? Cómo nos está haciendo reflexionar ahora mismo Sergio sobre el trabajo, la responsabilidad del trabajo mediúnico de prepararse, y en este aspecto concretamente que tú has dicho, desde luego, cuando has mencionado, ¿no? Cómo ante estas situaciones en las que las personas pierden la vida física y cómo el perispíritu se ve afectado. Claro, parece, ¿no?, que sí están socorridos, nadie se queda solo, pero ahí hay una lesión de alguna manera, hay algo que ha perjudicado muchísimo, ¿no? Y la verdad es algo inquietante el pensar que podemos incluso bueno, colaborar en la recuperación de estos hermanos. Hoy. Hoy. Por favor. Qué cosa tan linda, de Pero verdad. no me digas, Sergio. Este es mi bebé. Tiene 2 meses solo. Oh. Es un hombre, vamos a decir, un macho, no sé cómo se dice. Sí. Acá está como que alegrando un poquito más nuestro hogar. Y estaba me llamando hace pocos minutos. Me gustaría de presentarlo a los nuestros hermanos. Su nombre es Luar, de Luna.
Qué bonito. Tiene 2 besitos. Chao, amigos de España. Me Ay, voy qué al bonito, piso por de favor. nuevo. Qué bonito. Qué bonito. Yo no sé si hay preguntas en el chat. Yo quería comentarte que es que no sé si he entendido bien, Sergio. Has dicho que un 80% de las reencarnaciones son compulsorias. Sí, es una idea de un autor, pero mismo que sea 50%, nos da una idea de nuestra realidad moral. Porque también no solo moral, pero una realidad intelectual, una realidad de que nos falta como que una idea mejor, vamos a decir, de la importancia del renacimiento, ¿no? Y una cuestión que está ahí íntima, que es la falta de idea de lo que pasa en el mundo espiritual de la parte de nosotros, ¿no? Nosotros pensamos que somos de una condición, pero no somos como pensamos que somos. Yo estoy diciendo desde el punto de vista estadístico, ¿no? Es claro que los espiritistas, más que cualquier otro, tienen una idea mejor, ¿no? De la realidad y de la importancia de la erraticidad, del periodo entre una vida y otra, ¿no? Pero nosotros espiritistas en el mundo, nosotros no podemos pensar que todo el mundo es como nosotros. Claro que hay tanta gente, tal vez en mejores condiciones que nosotros, pero espíritas hoy somos 0.0007% de la humanidad. Y entonces, ¿qué pasa? Muy poca gente, tanto en el mundo espiritual como en el mundo físico, tiene idea de estos procesos, de la importancia de cada etapa de vida y de la importancia del desarrollo moral, porque la gente muchas veces se queda siglos en el mundo espiritual, como que sin desear alguna posibilidad de hacer algo para un cambio interno del punto de vista de una mejoría moral, para un crecimiento. La gente no comprende, la gente no estima, y entonces van se quedando para abajo. Hay un libro que está en portugués que me gustaría de recomendar, ¿no? También, no sé si pudo hacerlo antes, que fue escrito por un autor que está encarnado. Hoy aún no es un libro mediúnico, es un libro de compilación del departamento editorial de la FEB, que se llama Las 7 esferas o cortezas de la Tierra, que va a analizar inúmeros autores espiritistas y filósofos, cientistas, sobre cómo se da desde la Divina Comedia de Dante Alighieri, ¿no? Que era un medio extraordinario que empezó a nos hablar sobre las condiciones de cielo, infierno, purgatorio, limbo y cosas así. Pero este libro es reciente, tiene pocas décadas, de tal manera que yo acompañé su elaboración, su publicación en la FED, de tal manera que se llama Las 7 esferas de la Tierra. Y nos trae informaciones sobre la condición general de la humanidad, de tal manera que en las cortezas inferiores hay mucho más gente. Por ejemplo, umbral inferior, como está en la película Nuestro Hogar, donde estuve, André Luis, para abajo de
umbral inferior, tinieblas y abismales, ¿no? No hay la penetración de la luz del sol, porque no se puede. No hay luz natural. Ustedes ya pensaron regiones del mismo mundo, la tierra, con el gobierno de Jesús, en la condición del magma, la condición de las regiones profundas, donde no tenemos cosas de que en la superficie nosotros nos acostumbramos por todo el tiempo de la evolución, por acá, de la historia de la humanidad, ahí no tenemos. Y la gente se queda, y muchas veces aún viviendo, pensando, sintiendo, en contrario a la propuesta de Jesús de evolución espiritual para cada uno y por lo tanto para todos estos grupos más o menos numerosos en regiones de la tierra. Entonces, no importa tanto si son 80 como aquel autor nos ha comentado, sea mucho menos, pero la idea ¿cuál es? La tierra no es el mundo. ¿Por qué nosotros tenemos la historia de una humanidad con historia escrita de 5.500 años? Claro que una historia mucho más antigua, ¿no? Se cree que la gente que ha venido de Capela estuve llegando por acá entre 40.000 y 100.000 años. Muy bien, una idea, una estimativa. Pero la idea es de que 5.500 años de historia con registro, nunca tuvimos 100 años de paz. Imperio Romano, las cruzadas, los tribunales inquisitoriales, Primera Guerra Mundial, Segunda Guerra Mundial, ¿no? Vietnam, Camboya, tuvimos Afganistán, Irak y ahora Ucrania, fuera lo que tuvimos y tenemos en África. Entonces, nosotros tenemos este aspecto, olvidamos. Y olvidamos tal vez para que nuestras almas no sufran tanto por causa de una noción mejor de quién nosotros de verdad somos. Pero, ¿dónde viven los autores, los algoces? ¿Dónde viven las víctimas antes de recibir como que un determinado atención, contexto de ayuda espiritual? ¿Qué pasa, por ejemplo? Otra reflexión, cuando un avión con 200 personas se proyecta para abajo y mueren todos, ¿qué pasa con ellos? ¿Ustedes creen que ellos van a despertar y van a quedarse bien en pocos minutos o horas? ¿Dónde van a estar? Cerca de sus cuerpos destruidos por un tiempo, pero ¿y después? ¿Van a elevarse si pueden? ¿Van a quedarse por ahí en la vicinanza de la corteza física? Pero muchos de ellos no. Entonces, ¿qué podemos hacer para cuidar de los que están abajo? Esta es una propuesta para un otro encuentro, si ustedes deseen, en que podamos estar conversando sobre una medicina que es una medicina más proactiva, en que no solo
el teléfono llama del mundo espiritual para el mundo físico, pero del mundo físico para el mundo espiritual. Y estos años todos, los espíritus más lindos están esperando una providencia, una atención, un cuidado, una voluntad de ayuda, porque solo nosotros encarnados tenemos fluido vital en el doble etérico de nuestros cuerpos físicos. Doble etérico no es del mundo espiritual. Ellos no lo poseen, pero nosotros sí. Entonces es un tesoro instrumental de una medicina para encarnados y para desencarnados. Pero este es otro tema. Claro que tiene una relación con el tema de hoy, ¿no? Gracias, Sergio. Pues Marta, tenemos alguna pregunta, ¿verdad? ¿Puedes Sí, trasladársela? sí. Ahí hay una pregunta de Sara que dice, cuando una persona decide alejarse en esta vida de un familiar alcohólico y violento con una energía oscura, ¿estamos obligados a volver a reencarnar juntos en sucesivas vidas hasta que nuestra relación sea armoniosa? La persona que decide alejarse sufrirá efectos dolorosos en otra vida o en esta. Muy bien. Gracias, Marta. Obligado no, pero dejar de convivir con una persona de una, como se ha dicho, de una energía, de actitudes que son muy prejudiciales. No es una obligación, es una cuestión de libre albedrío, pero no podemos olvidar que el mundo es pruebas y expiaciones. Pruebas de grados de más o menos seriedad o gravedad. Expiaciones también de grados distintos, pero depende de cada caso. Y hay una justicia divina. La ley más importante está en Kardec, Libro de los Espíritus, amor, justicia y caridad. Nada es más importante del punto de vista de las leyes de Dios. Es la más importante. Hay progreso, causa y efecto, hay de todo. Ley de sociedad, pero amor, justicia y caridad. Entonces, cada caso es un caso. Hay elementos de atenuación de la ley, hay elementos de como que de algo que pueda dejar todo más leve, sin tanto peso, porque nadie va a estar junto de alguien que no tenga en el pasado algún vínculo muy serio. Muchas veces el que sufre hoy y que desea salir fuera de la relación, o mismo hay gente que se suicida por causa de eso, no es casual, es causal, es distinto. No está ahí por una cosa más superficial. Entonces, si en el derecho humano hay atenuantes y agravantes, imaginemos en el derecho divino espiritual. Lo que importa es crecimiento, virtud, amor, caridad, empatía, compasión, humildad, ¿no? Y a veces una condición familiar es muy pesada, que lleva a sufrimiento de algunos en el mismo ambiente, hijos, hermanos, parejas, pero hay algo ahí
que es para que todos se puedan quedarse mejores como espíritus. Nosotros no podemos decir que nosotros, cuando sufrimos, no podemos crecer, ¿no? ¿Cuántos y cuántos sufrieron antes de nosotros? ¿Cuántos mártires, representantes de pensamientos nuevos, filósofos, científicos, se fueran porque fueran muy como que violentados y muertos? Entonces, esta es una cuestión compleja, pero hay que pensar, porque todo va a depender del grado de responsabilidad que cada uno que sufre por causa de una violencia frecuente por parte de alguien, ¿qué va a hacer? Pero la violencia es una cosa que no se puede dejar, permitir. Hay que buscar una reacción natural por leyes humanas y por actitudes y elecciones de cada uno involucrado en cada proceso, porque cada proceso es uno. Sergio, tenemos otra pregunta. Dice, ¿cómo se puede paliar estando encarnados, el daño perespiritual para cuando desencarnemos? ¿Cómo funciona eso, lo que ha mencionado anteriormente? Disculpe, Marta, yo no comprendí la pregunta, por favor. Pone que anteriormente mencionó que se hacía un trabajo para paliar el daño perespiritual cuando uno estaba encarnado para cuando desencarnara. Que ¿cómo se obra ese trabajo? ¿Cómo se hace? Una cosa antes, ¿no? Nosotros reencarnamos para muchas cosas, pero también para que vivamos la vida haciendo de acuerdo con las leyes de Dios, amor, justicia y caridad. Algo que sea de cambio mental, espiritual y periespiritual. Para que cuando nosotros volvermos al mundo espiritual por un proceso cualquier, natural, espontáneo, nosotros cuando llegamos al mundo espiritual de nuevo, en la erraticidad, estemos mejores de todos los puntos de vista que importan para la evolución del ser humano, del espíritu humano y mortal. Entonces, pruebas y expiaciones, pero elevación moral. Y entonces nuestro perispíritu va a tener un cambio si nosotros estamos cuidando de lo que pensamos, elegimos, sentimos, vivimos cada periodo, cada año. León Denis, en el libro Después de la muerte, nos da exactamente esta idea. Trate de hacer como que la buena lucha para la suya elevación para arriba de las cosas típicas de este mundo retrasado. Para que cuando llegues al otro lado, te pongas contento por la evolución que tú puedas conseguir. Entonces, esta es una cosa. El perispíritu cambia cuando nosotros cambiamos del punto de vista moral para mejor y para peor. No que haya retrogradación, pero hay estagnación con consecuencias en el perispíritu. Punto. Otra cosa es
que cuando la gente va y muere para el mundo espiritual, va con el perispíritu de un modo. Hay gente que no va a tener oportunidad ni mérito de como que conseguir un tratamiento en ministerios de la reencarnación para mejorar bien el tejido perispirítico con todas sus características antes. Y entonces, cuando no estaba bien del punto de vista del perispíritu, este perispíritu va con una buena posibilidad corromper, tal vez de nuevo, el cuerpo físico nuevo que ganó muy bien de sus padres, ¿no? Sano del punto de vista genético, biológico, pero cuando el perispíritu viene y va como que pasando sus características morales, pero morales y consecuentemente aspectos físico-químicos de la biología del perispíritu para la biología del cuerpo físico, puede crear condiciones para una condición infecciosa por causa de un sistema inmunológico muy comprometido, problemas articulares, neurológicos, psiquiátricos, cardiovasculares, digestivos, dependiendo de la historia de este espíritu y de en qué aspectos se comprometió en relación a la ley de Dios por causa de daños causados a las otras personas antes. Entonces, este es un capítulo muy importante para nuestros estudios y reflexiones. Pero un día me gustaría de poder estar con ustedes trabajando de una forma más directa, ¿no? Como que buscando traer a ustedes una experiencia de muchos años, cuidando de pacientes individualmente en la reunión mediúnica, pero también haciendo algo con el grupo mediúnico, con la herramienta del fluido vital de equipos muy bien constituidos, de países distintos, porque cuando Rosa Ovalle habló de currículo, ¿no? Estuve viajando por muchos países, siempre por el espiritismo, pero no solo para los estudios, que me gusta mucho, pero también sea en Portugal, sea en España, en Barcelona, sea en Nueva York, sea en Buenos Aires, sea donde sea, estando con equipos de personas de cada ciudad, de sus grupos espíritas, y buscando mostrar algunas cosas que no son tan usuales en las pláticas de nuestros queridos hermanos espíritas, del movimiento espírita en muchas ciudades. Yo estoy me recordando de Sydney, Australia, donde estuve 7 veces. Y por lo menos en las últimas 4, en reuniones mediúnicas con grupos australianos del movimiento espírita de ahí. Es simple, no hay nada de más, pero hay cosas interesantes que podríamos un día estudiarmos juntos. ¿Está bien? ¿Nos da para una pregunta más, Rosa, o ya vamos cerrando, ¿no? Que Sergio tiene un compromiso. Sí, teníamos una aquí sobre los padres también, Marta. Pero nos da tiempo a hacerlo. Sí, hazla y ya cerramos. Vale. Sí, ya se quedan las que se quedan en otro momento. ¿Pueden los padres conscientes contribuir para mejorar las condiciones de encarnación de su hijo a nivel periespiritual?
maravillosa la cuestión, porque nosotros estamos trabajando hoy este tema y estamos como que interesados en conocermos mejor una realidad del presente que, claro, tiene una relación muy formal y seria con el pretérito, con las nuestras vidas pasadas, de todos. Pero hay que tener una mirada para el futuro. ¿Por qué? Porque no podemos como que estar como que progresando a una velocidad que es tan pequeña. Porque en cuanto nosotros no progresamos más y mejor, sufrimiento, enfermedades, guerras, abortos, suicidios. Entonces, queridos, estas cosas que yo estoy como que recordando es para que tengamos una idea del cuánto nosotros tenemos que cambiar y trabajar. Trabajar y cambiar, no solo por nosotros mismos, pero con mucho más razón para la comunidad, ¿no? Orgullo, egoísmo, vanidad, indiferencia son aspectos muy críticos de nuestra condición aún. De tal manera que es una cosa muy impresionante como característica hasta hoy. Entonces, la idea es, el espiritismo también nos ayuda a tenermos una noción de la realidad que importa tanto tenermos. Pero, ¿qué hacer para después? ¿Qué es como que la reforma interior? ¿Qué es el autoconocimiento? Nosotros no podemos olvidar que estamos viviendo una realidad mucho material, muy material, de un mundo de materialismo, de ilusión. La mayoría no tiene idea qué estamos haciendo acá, dónde venimos, para qué vivimos, cuál es la propuesta de Dios, de Jesús, de los benefactores para una felicidad que venga a ser parte de nosotros el cuanto antes. Llega de sufrimiento. ¿Cuántos milenios más? Entonces, el espiritismo es el consolador prometido por Jesús. Espiritismo es ciencia espírita, es filosofía espírita, mas es Jesús y amor. Amor a un nivel que poderíamos decir amor fraterno universal. No adelanta más la ilusión del materialismo. Estamos perdiendo tiempo. Estamos poniendo en la basura muchas vidas en desperdicio, porque vamos repetindo experiencias mecánicas, emocionales, afetivas, profesionales, aún sin una libertación de este materialismo que aún está en la realidad y dentro de nuestras almas. Entonces, cuando pensamos en Jesús, Evangelio, Mateo, Marco, Lucas y Juan, Actos de los Apóstoles, epístolas o cartas de aquellos apóstoles que las escribieron. También el Apocalipsis de Juan, todo eso es Jesús. Y cuando tenemos el espiritismo, podemos comprender mejor
Cuando Jesús hablaba, vigilancia, oración. Estás curada, va, pero no peques más. Vamos a perdonar, no 70, pero 70 veces, 7 veces. No 7, pero 70 veces, 7 veces. ¿Qué significa la oración? ¿Es una repetición de palabras, de frases, o es una perspectiva de diálogo con los espíritus superiores? Kardec, consolador prometido, de tal manera culto del evangelio en el lugar, que no sea una cosa formal, que sea una cosa apreciada por niños, jóvenes y adultos, poniendo la familia con Jesús. Las casas espíritas del movimiento en el mundo, promoviendo la evangelización de los bebés, de los niños y de los jóvenes en los centros espíritas. ¿Qué es esto? Esto es Jesús con nosotros. Estos aspectos son como que una vuelta de Jesús ahora con las explicaciones de que debemos conocer para que podamos buscar la transformación, el cambio. Yo era de un modo, no me interesa más. Yo deseaba un título de, por ejemplo, de ciencia. No importa. ¿Por qué Chico Xavier, por ejemplo, que es un espíritu superior, por qué Chico no fue para la universidad? Podría ser un profesor universitario de una calidad extraordinaria, con PhD, postdoc y lo que quiera, pero no, se quedó trabajando como nadie. Libros, libros, libros. Dejó todas las cosas que tanta gente busca en la vida en una ilusión sin sentido. ¿Por qué? Para que siempre humilde, siempre volvido para los más importantes intereses del mundo mayor en favor de nosotros, pudiera ser el instrumento que fue. Entonces, trabajar el perispíritu de aquellos que están encarnados es trabajar sentimientos elevados, virtudes, compasión, empatía, solidariedad, caridad, fraternidad, humildad, respeto a la vida de todos, dedicación a cada hora, a cada minuto, a cada oportunidad, en favor de la felicidad de los otros. Eso es la nuestra felicidad. Cualquier otra cosa puede ser más una de las nuestras ilusiones. Muchas gracias, Sergio. Gracias por todas las enseñanzas que nos has brindado, que nos has dejado muchísimo material para reflexionar en estos días, en estos próximos días. Y bueno, seguir estudiando y profundizando contigo y entre todos, como tú muy bien has dicho. Antes de pasar a la oración, simplemente voy a compartir pantalla porque Sergio volverá a estar con nosotros el último viernes de junio. Entonces quiero que veáis el tema que vamos a tratar, al que Sergio ya ha apuntado, que es periespíritu y mediunidad. Un tema interesantísimo, interesantísimo, que estoy convencida de que
nos va a nutrir, nos va a traer nuevas informaciones y esto es pues maravilloso. Vamos a concluir aquí, si os parece, y como cada viernes que estamos con Sergio, pues nos encantaría que él hiciera la oración. Sergio, haz la oración, Sí, claro. y deja tus vibraciones aquí tan bonitas siempre para todos nosotros.